Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué futuro se plantea contigo tu persona especial? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos cartas encima de la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura a la pregunta que vamos a realizar. ¿Qué futuro se plantea contigo tu persona especial? Perdón, porque esto está aquí hablando solo. A veces me detecta la voz y habla solo. Bueno, vamos a ir comenzando. Comenzamos con este interactivo. ¿Qué futuro se plantea tu persona especial contigo? Opción número 1. Opción número 2. Concéntrate en la pregunta que vamos a realizar. Concéntrate en la persona, en tu persona especial. Elige y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Qué futuro se plantea tu persona especial contigo? Bien. Esta persona especial, yo te puedo decir en un principio que sabe perfectamente el problema que tiene. Lo que pasa que no es capaz de decir abiertamente, vamos a decirlo así, o de decirte, en este caso abiertamente, cuál es el problema. ¿Bien? Entonces, sabe perfectamente que tiene que llegar un momento, o que va a llegar un momento en el que tenga que tomar ciertas decisiones, porque una situación así no se puede llevar durante toda la vida. Cuando esta persona ha mostrado tantos altibajos, porque los ha mostrado, cuando ha mostrado ese punto de inmadurez, todo es consecuencia de sus miedos. Muchas veces tú te habrás preguntado también si esta persona tiene sentimientos hacia ti o no. Vamos a verlo. Te lo digo que te lo habrás preguntado, lo digo por los comportamientos que veo en este caso, ¿eh? Es muy poco emocional esta persona, ¿eh? Es muy poco emocional, es más bien más terrenal, ¿no? Me aportas tranquilidad, me aportas paz, eres la persona adecuada para mí, pero no es una persona que realmente se lleve o se guíe de emociones. No se guía, no se lleva de emociones. Esto no quiere decir que no tenga sentimientos. Esto quiere decir que es una manera de querer diferente, muy diferente a la tuya. Bien, entonces, ¿qué se plantea en un futuro esta persona? Ahora mismo está en una posición porque, digamos, ha habido como una especie de ultimátum aquí, por lo que yo veo, entonces está en una posición como de sufrimiento, como intentando tomar decisiones que no puede tomar. Entonces, está esperando que no puede tomar por él o por ella, no por el entorno, ojo. Entonces está esperando esta persona, digamos, que alguien tome la decisión por él o por ella, vamos a decirlo así. Pero es que esto muy difícilmente va a pasar. Es muy complicado que pase esto. ¿Bien? Vamos a ver más a fondo lo que se plantea de cara a futuro contigo esta persona, ¿vale? ¿Y qué va a pasar de cara a futuro? Claro, evidentemente.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Vamos, es una persona que no tiene en mente un planteamiento de decir, voy a dejar lo que tengo, voy a tener una relación a la luz contigo, me voy a casar contigo. O sea, ese planteamiento no lo tiene. Ahora, ¿sí tiene el planteamiento de seguir contigo? Sí, y que en su interior sabe perfectamente que llegará el momento en el que tenga que iniciar una toma de decisiones, le guste o no, sí. Entonces no estamos ante el perfil de una persona que se plantee una vida de cara a futuro, no es una persona que piensa de cara a futuro. Yo no veo una persona así. Ahora, que en lo más profundo, yo sí te puedo decir, es una persona que no se plantea un futuro estable. Realmente lo digo. En lo más profundo, lo quiera reconocer o no. Pero en lo más profundo no se plantea una relación estable. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar en esta historia. Esta persona, yo te puedo decir que a día de hoy la veo recordando mucho, pidiendo consejo, haciendo como una especie de evaluación de toda vuestra historia o de sus actuaciones. Entonces está como necesitando, vamos a decir así, necesitando como ayuda, en cierto modo. De hecho, se va a comunicar contigo, entre comillas, haciéndote saber que para él o para ella la pérdida que ha tenido o la distancia entre vosotros es una pérdida grande, ¿no? Pero tampoco se compromete a ese compromiso, ¿no?, que tú necesitas de cara a futuro. Bien, entonces, esto es como arreglar las cosas para seguir igual. Es lo que yo veo aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Esta historia durará lo que tú quieras que dure. Yo ahora mismo no veo un fin aquí. Yo no veo un fin, yo no te puedo hablar de un fin. Yo te puedo hablar de una continuidad, pero yo también te digo que en un futuro habrá un fin. Pero por estas razones. Por las razones en las cuales siempre son como idas y venidas. Siempre es como no tener claro, directamente no tener claro cuál es el papel que yo juego en esta historia. ¿A qué estoy esperando yo? Si espero, ¿a qué es lo que estoy esperando? Porque si tú esperas el autobús, esperas el tren, pero en este caso, ¿qué es lo que estás esperando? Entonces, el darte cuenta que no hay nada después de esa espera, que puede ser una espera eterna, perpetua, dicen las cartas, tú dejarás que entre una persona en tu vida, en un futuro. Pero esto no será hoy, ni será mañana, será en un futuro. Bien, así que de momento yo sí te podría decir, oye, ¿esta historia continúa? Sí, continúa. ¿Que tiene fecha de caducidad? También te lo digo. Por la falta de decisión de esta persona. Y sale pues clarísimamente. Vamos a seguir, seguimos con la opción
Número 2, ¿qué intenciones o qué futuro en este caso se plantea tu persona especial contigo? Bien, bueno, es una persona que yo te podría decir a día de hoy que tiene muchas cosas en la mente y ninguna es clara, ¿vale? Yo te puedo decir que ninguna es clara a día de hoy. A día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona, digamos, que vais a tener una conversación en la que se hablan, es cierto, de ciertos aspectos de cara a futuro, de voy a hacer, esperamos que pase esto para hacer, pero en un principio todo esto queda muy en el aire, ¿bien? Todo esto queda muy en el aire y es una conversación también muy basada en depende de. Si esto me sale bien, voy a hacer lo otro y podremos estar juntos, ¿vale? Entonces, yo veo conversaciones así donde no deja claro ciertas cosas, ciertos puntos que para ti serían importantes dejar claros. Bien. Cuando yo te digo que esta persona tiene muchas cosas en mente y ninguna clara, es que es así. Es así. Quiere abarcar tanto que al final se le escapa todo. ¿Bien? Y le pasa en muchos aspectos de su vida, pero ahora mismo estamos hablando del amor y le está pasando en el amor. Y le pasa en el amor también. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Yo tengo que decir, en este caso, que es cierto que tiene como un plan B, es una persona que tiene un plan en su vida, que es un plan que no beneficia a una persona en concreto, ¿no? Está clarísimo. Pero ahora, yo voy a decir algo aquí. ¿Le va a salir ese plan B? ¿O ese plan B se le va a adelantar a esta persona? Se le va a adelantar y le va a dar en toda la cara, que va a ser lo que va a pasar aquí, ¿vale? Esta persona tiene unas fechas encajadas y unas situaciones encajadas para dar pasos contigo, perjudicando a otra persona. O sea, que esto perjudica a otra persona. Bien. Llámalo karma, llámalo destino, llámalo como lo quieras llamar. Todo esto se le adelanta de la fecha que tiene pensada esta persona. Pero no porque él o ella tome la decisión. No. Toman la decisión por él o por ella, que es muy diferente. Así que todas las expectativas que tenía esta persona se caen. Entonces ya no es cuando esto pase yo voy a estar bien en este aspecto y en el otro y puedo estar contigo tranquilamente. Ya no es así. O sea, todas esas expectativas que le rodean, se caen por completo. ¿Bien? Yo creo que me estáis entendiendo. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Vamos a ver. Tiene una intención de alejarse de forma, digamos, poco a poco. Dejadme poner esto en silencio, por favor, ya.
de alejarse poco a poco de una persona que es la persona perjudicada, vamos a decirlo así, y hacerlo de manera muy sutil, ¿no? Dice, esto no va a salir así, esto no va a salir así. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo tuyo y en lo de esta persona. A la pregunta de ¿qué es lo que se plantea de cara a futuro? Sí, estar contigo. O sea, yo creo que la pregunta a lo largo de la lectura la estamos contestando. Se plantea estar contigo, pero necesita hacer esa estrategia que tiene en su cabeza para poder estar contigo de manera libre. ¿Qué estrategia? Que no se va a dar. Entonces aquí lo que dicen que de cara a futuro, y no va a tardar mucho, que tú vas a estar con esta persona, sí, que vais a tener una relación a la luz, sí, sí, pero que también dicen las cartas, tú conoces bien a esta persona en profundidad para querer de verdad o para saber si de verdad es la persona adecuada para ti. Porque aquí lo que dicen, que en su carácter y en su manera de ser, tú te puedes llevar sorpresas con las que no contabas. Pero bueno, esto es como los melones. El hombre es como el melón, la mujer es como el melón. Tú compras el melón y tú no sabes cómo está por dentro, ¿no? Dicen que el melón de pan, que cuanta más rayitas tiene, más bueno está, ¿no? Digo yo que en las mujeres o en los hombres será que cuanta más arrugas tenga, pues mejor está, ¿no? Bueno, tonterías aparte. Es cierto que nunca se llega a conocer a una persona profundamente, ni aún conviviendo con esa persona durante muchos años. Es muy difícil. Bueno, en este caso hablan de algo que te pueda llegar a sorprender a ti, ¿bien? Y a desestabilizarte, que es a lo que yo voy, ¿bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a ver los sentimientos que tiene esta persona, ¿bien? Sí tiene sentimientos, sí tiene sentimientos. Lo que pasa es que es una persona... Es que intento ponerte la cara a esta persona, pero claro. Es una persona que sus expresiones de cara son de pocos sentimientos, vamos a decirlo así, de pocos sentimientos. Es una persona seria, bastante seria, ¿vale? Entonces... Es cierto que en la intimidad se muestra más, pero si nos vamos al día a día es una persona que no muestra mucho. Y su cara menos todavía, ¿bien? Entonces, yo sí te diría que tiene sentimientos, lo que pasa que también te digo que es una persona que le da valor también a otras cosas, ¿vale? A otro tipo de estabilidades, ¿vale? Yo quiero que lo tengas en cuenta. En poco tiempo, ya te digo que esto va a suceder, lo que te he comentado antes... que su estrategia se le va al carajo, que todo se le adelanta, tiene que tomar decisiones, o las toman por él o por ella, como han dicho en un principio las cartas, y estará contigo, pero no estará contigo de la forma que él creía o quería hacerlo. O sea, que esto se va a adelantar, ¿vale? ¿Tú vas a estar con esta persona? Te digo sí. Ahora, también quiero que analices el consejo que te ha dado el tarot. Que si tú conoces bien a esta persona y tienes claramente que es la persona que a ti te va a aportar felicidad, ¿eh? Ahí te lo dejo. Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este interactivo. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Que no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.